Buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Un Punto Informativo, su espacio de análisis y conversación sobre los temas que están transformando nuestra sociedad. Hoy estaremos conversando sobre un tema clave para entender el mundo y es el capitalismo digital, que es un nuevo modelo económico que está transformando pues a nuestra sociedad, la manera en que consumimos, nos comportamos y todo lo relacionado. Para seguir hablando del tema, tenemos a un invitado muy especial que nos acompaña desde México, Carlos García Méndez. Adelante, Carlos, ¿cómo has estado? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Brian Moreno? Pues muy bien y muy interesado con esta entrevista que estaremos realizando en los siguientes minutos. Creo que el tema general sobre capitalismo digital da para mucha conversación y creo que estamos en buen momento para estar conversando sobre esto que nos estará afectando, que nos está afectando y nos seguirá afectando los siguientes años. Sí, señor. Bueno, para empezar sobre este tema, ¿qué opinión tienes sobre la concentración de capitalismo digital en países del norte global o países pues arraigados a estos, como puede ser Estados Unidos? Ok, al respecto creo que el mismo fenómeno de concentración de los capitales que se viene registrando desde hace 30, 40 años se replica en términos de lo digital. Si nos damos cuenta, ¿no? Podemos enumerar las aplicaciones que se han desarrollado en los últimos años, los últimos 10 o 15 años, casi todas serán aplicaciones desarrolladas en este norte global. Lo que quiere decir es que el sur no tiene competencia, no está siendo invitado a esta repartición de los mercados, contrario a las leyes del capital, ¿no? A las grandes leyes generadas por Adam Smith hace 200 años, 250 años, cuando hablaba sobre la ley que regula, ¿no? La primera ley de liberalismo. El mercado se regula de manera natural, hay una mano invisible que lo estará regulando. Lo que nos vamos a dar cuenta es de que no sucede precisamente así. El capital tiende a concentrarse, los mercados tienden a concentrarse. Y en este caso, cuando hablamos de capital digital, la concentración está muy clara, es una concentración muy marcada en el norte global y los epicentros los estaríamos colocando precisamente en California, ¿no? Creo que ahí es donde se está desarrollando, son los cuarteles generales de este capitalismo digital global. Ok, sí, señor. Digamos, ¿qué propuesta se puede plantear para que otros países diferentes pues a Estados Unidos, que es la industria, y China también, que pues se está metiendo también al mercado, puedan desarrollar plataformas digitales? La cosa no es tan fácil como ponernos a escribir código y dejar que el sur haga sus plataformas. No es tan fácil, ¿no? Pero pensaríamos que tampoco podríamos o tampoco tendríamos por qué asumirnos como capital, como mercados cautivos, ¿no? Como audiencias cautivas. Creo que el sur global sí tendría que generar sus mecanismos necesarios para poder escribir código y poder lanzar plataformas alternativas. Tendríamos que hacer algo, o sea, creo que lo último es asumirnos, perdón, simplemente como consumidores y quedarnos en ese rango. Hoy por hoy, este sur global tiene que trabajar de la mano. No tenemos liderazgos claros, pero sí tendríamos que estar generando nuestros propios discursos y nuestras propias plataformas. Solamente citaría algún ejemplo y creo que ese ejemplo tendría que marcar la pauta para los siguientes años y los diferentes mercados. Y tiene que ver con las plataformas de streaming. Es cierto, ¿no? Que el mercado está dominado por cinco, seis, quizás hasta siete plataformas. Sí. En la pirámide, la cúspide de la pirámide va a estar Netflix. Abajito podríamos poner a Prime, después podríamos poner otros servicios, Disney Plus, no lo sé, ¿no? Paramount, alguno que otro por ahí, ¿no? Seis, siete plataformas. Sin embargo, lo que se ha visto, por ejemplo, para el caso mexicano, es que en ese circuito de exhibición no se ve representado el cine nacional. Y entonces a alguien se le ocurrió crear una plataforma, dejó un paquete de películas abierto, de acceso gratuito, y después el Estado compró la plataforma y la hizo ya parte de su circuito de exhibición. Eh, Creo que por ahí deberíamos estar trabajando.
Los estados tienen que tener una mayor participación en este mercado del audiovisual, por ejemplo, pero también en los diferentes mercados, con tal de balancear un poco la balanza. Estamos hablando de que hoy por hoy es necesaria la intervención del Estado. Que jóvenes universitarios se pongan a competir contra Netflix es absurdo. Necesitaríamos el apoyo institucional para, pues para poder ahí hacer algo, ¿no? Y poder balancear un poco la oferta. Eso en el plano del audiovisual, pero una fórmula muy parecida tendría que estar aplicando para otras dimensiones. Pensaría en el caso, por ejemplo, de Spotify, ¿no? En el mercado mexicano no hay competidor. Bueno, pues sí, Apple Music, pero no hay una tercera vía. Y creo que hoy por hoy, desde el poder político, se deberían de estar generando estas terceras vías para medianamente combatir la concentración en las plataformas digitales. Ok, Carlos. Muy buen ejemplo el que me dio sobre México. Y ahora, pues, digamos, desde Colombia, ¿cómo podría crear sus propias aplicaciones para no depender de países extranjeros? ¿Cómo, o sea, qué se le ocurriría? Yo creo que el caso colombiano es muy parecido al caso argentino, muy parecido al caso brasileño. Estamos hablando de lo mismo, no es solamente fomentar el espíritu emprendedor de los jóvenes, eso hay que hacerlo, por supuesto, pero no basta con la buena intención. Hay que destinar recursos, hay que destinar presupuesto, hay que destinar maquinaria mediática para poder fomentar no solamente que los jóvenes escriban código y creen sus propios proyectos emprendedores, sino también pues para que sean actores económicos realmente competitivos en un entorno que cada vez, como lo hemos comentado, se está cerrando más. Eh, Netflix no da espacio para que lleguen competidores nuevos. Tienen que ser gigantes mediáticos pues para empujar un poco a Netflix y hacerse un espacio en el mercado. Esa capacidad de empujar a otros competidores no la van a tener los jóvenes emprendedores. Necesariamente necesitamos respaldo y necesitamos que haya un actor político fuerte que ayude a crear espacio, ¿no? Para esas terceras vías o para esas ofertas alternativas. Ok. Eh, ¿Cuáles cree que son las nuevas formas para crear capital desde el tecnofeudalismo que hay ahorita? Es muy interesante este concepto del tecnofeudalismo y uno de los principales generadores de este capital tendría que ver con la acumulación de data. Los datos, ¿no? Los datos que generamos y que estamos almacenando en redes sociales, los datos de las navegaciones que hacemos en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, eh, toda la información que está generando a través de Alexa, que está en las casas y que está captando muchas palabras clave, a través de Netflix y los mapas de gusto que se están construyendo en función de qué es lo que ve la gente y qué es lo que deja de ver. Creo que uno de los generadores de capital en esta época del tecnofeudalismo es la data y nosotros los usuarios somos los que estamos generando data. Yo recuerdo que en algunos congresos hace algunos años, ¿no? Especialmente en el King's College London, en algún congreso sobre Data Resisting, que era documentar las resistencias en torno a la digitalidad, lo llegamos a comentar por el nivel de datos que estamos entregando a las grandes corporaciones, sea Google, sea Amazon, sea Netflix, Spotify, etcétera. Por ese volumen de data, el Internet tendría que ser gratuito. O sea, nosotros estamos dando un montón de información que después se va a usar para colocar productos entre nosotros, ¿no? Como una audiencia o como un nicho de mercado. Estamos entregando mucha información, información que debería de abaratar los costos de accesibilidad, por lo menos. Pero no está sucediendo así, ¿no? Lo que vamos a encontrar es precisamente esto que se comenta en términos de un tecnofeudalismo, es decir, audiencias cautivas, audiencias que lejos de adquirir un rango de libertad mayor, lo que sí están adquiriendo es dependencia. Y cada vez dependemos más de estos dispositivos y de estas tecnologías y de estos softwares, ¿no? Tendríamos que hacer muchas cosas para poder revertir este tecnofeudalismo y quizás una de estas cosas tendría que ver con la alfabetización digital, la educación, la información y hablar las cosas como son, ¿no? Creo que eso ya es ganancia.
Ok. Ok. ¿Qué opinas sobre ahora el tecnofascismo? Que pues va un poco relacionado más o menos a lo que habíamos dicho. Se me hace bien interesante porque actualmente estoy dirigiendo varios proyectos de investigación que están apuntando hacia esa dirección. Las derechas, ¿no? Se han dado cuenta de lo importante que son las plataformas sociales, ¿no? Tecnosociales, sociodigitales, mejor dicho, y las están utilizando. Sí, en el fondo será una disputa por el sentido, disputa por las narrativas, pero creo que las derechas globales llevan la delantera en este camino. De repente uno se pregunta, bueno, si es preocupante que los taxistas de donde quieras, de cualquier ciudad capital del mundo, que el taxista como líder de opinión se esté moviendo hacia la derecha, es muy preocupante. Pero también Twitter, ¿no? Bueno, o X, y lo mismo Reddit, y lo mismo diferentes plataformas de diálogo o de microblogging se están moviendo hacia la derecha. ¿Qué dejaron de hacer las izquierdas, no? Uno se preguntaría. Y tenemos muchos casos en el escenario global que apuntan a este ejercicio de ultraderecha que se acerca dramáticamente a un tecnofascismo. Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos, tenemos el caso Ecuador, el caso Perú, Bolivia, El Salvador, y eso es solamente el eje que se articula de este lado de América, pero Europa tiene lo mismo, ¿no? Entonces sí creo que esa disputa por el sentido, ese control de narrativas, es algo en lo cual las derechas, a través de un mensaje bastante sensacionalista y bastante visceral, ha conseguido echarse en la bolsa, ¿no? El control de esas narrativas. ¿Qué tendríamos que hacer todos aquellos que no nos asumimos como parte de las ultraderechas? Pues de inicio, develar las estructuras de poder, tocar temas difíciles y participar. No podríamos dejar que las ultraderechas se apoderen de esto y que de la noche a la mañana nos impongan narrativas tecnofascistas. Eh, Recuerdo por ahí la película del Hobbit, eh, cuando Tauriel, ¿no? Este elfo dice, ¿en qué momento dejamos que la maldad fuera tan grande? Algo así está pasando, ¿no? Estamos, ¿no? Estamos en cualquier agenda, pero no estamos participando en las agendas más intensas que tienen que ver con desdibujar el poder de las ultraderechas y no permitir el avance de cualquier tecnofascismo. Estamos dejando que la maldad sea más grande. Ok, es una reflexión importante pues que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Bueno, Carlos, creo que eso ha sido todo, pues todas las preguntas. Muchas gracias por estar acá en Punto Informativo. Agradezco su tiempo y pues muchas gracias. Pues muchas gracias también por la entrevista. Les mando un saludo fuerte hasta Bogotá y espero algún día poderles ver. Abrazo fuerte. Muchas gracias. Hasta luego.